Vive Jehová, ante cuya presencia estoy y estamos. ¿Quiénes estuvieron en el primer servicio? ¿Y por qué regresaron? No pudimos ministrar en el primer servicio, pero vamos a ver qué hace el Señor en el segundo. Estaba orando ahorita y el Señor me dice: mi espíritu va a ministrar, mi Espíritu Santo, pero quiero que el grupo de alabanza, me decía el Espíritu, estuvieran en total comunión conmigo, el que está predicando, el siervo. Saben que el Señor no necesita música de trasfondo cuando está hablando. La palabra dice: calle delante de Él toda la tierra. Y a veces uno va a una iglesia y Dios está hablando a la iglesia y está el grupo de alabanza desatendido, falto de discernimiento, tocando como si el Señor necesitara apoyo. Entonces estaba llorando y el Señor me dijo eso y le pregunto: Señor, ¿y quién va a dirigir? ¿Quién es la persona, el hijo o la hija de Dios en el grupo de alabanza que va a dirigir? ¿A quién tú vas a usar? Entonces me dijo: te voy a mostrar. Abre los ojos. Yo tenía los ojos cerrados. Y cuando los abrí, la hermana Jocelyn se arrodilló y me dijo: ella va a dirigir. ¿Dónde está la hermana Jocelyn? Amén. Entonces no sé, pero dice la palabra en Josué capítulo 5, y algún día podríamos hablar de esto, que la alabanza y la adoración tiene un territorio. Dios una vez dividió el territorio de la tierra prometida entre las 12 tribus. Y la tribu de Judá, Judá significa alabanza. La tribu de Judá siempre fue la más grande. Cuando se hicieron los censos, las otras 11 tribus tenían 1,000,000 y Judá tenía casi 1,000,000. Tenían el territorio más grande. Si lo busca geográficamente un día, tal vez pueda dar estudio bíblico. Interesantemente, dentro del territorio de Judá había un territorio dentro de un territorio. Y la tribu que está dentro del territorio de Judá es Simeón. Y Simeón significa el que escucha atentamente. No podemos obrar por lo que hemos practicado. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hoy el Señor está haciendo algo nuevo con el grupo de alabanza y contigo, Jocelyn. Y no conozco a Jocelyn, pero le pregunté al hermano cómo se llama la joven que está orando. Amén. Que hay mucha alabanza sobre el agua, sobre la lluvia, sobre los ríos. Yo estuve 13 años, Dios mío, parecieron 13 meses en Irak, en la guerra. No como se imagina uno que está con unidades militares norteamericanas. Me metieron con los iraquíes en la zona roja. Aprendí un poco de árabe. Pero una cosa que me estuvo bonita es que el nombre que los árabes le dan a la lluvia es bendición. Cuando llueve, ellos dicen: está cayendo bendición. Pastor dice: casi no llueve. Vamos a hablar de eso precisamente. Empezamos con eso, un testimonio de un lugar donde casi no llueve. Aquí lo tengo escrito. El Señor comenzó a hablarme cuando estábamos cantando el corito Haz llover. Yo les digo así de entrada a este testimonio, que ninguno de nosotros sabe apreciar el agua que el Señor nos da.
De verdad que no. Podemos estar gozosos cuando llueve. Tal vez a mí me encanta cuando llueve, ¿sí? Pero apreciar el agua, solo el que está en el desierto sabe lo que es apreciar el agua. El Señor me ordenó en el 2011 crear un ministerio internacional que Él llama Yo Hago Algo Nuevo. Estamos yendo a diferentes naciones. Este año tenemos eventos en 8 países. Tenemos nuestro primer evento en Monterrey, México. Primer evento en México, lo vamos a tener Dios mediante en junio. El Señor nos ha dicho que hay que ministrar a las necesidades vivenciales. Es decir, damos medicina, tratamiento dental, comida, ropa. Y cuando las almas están curiosas porque dicen, ¿y por qué estás haciendo esto? Entonces le decimos, lo hacemos porque Dios te ama. Y sus espíritus se abren al mensaje. En algún tiempo yo me crié en una iglesia fría, de sana doctrina pero fría. No sabía lo que era el pentecostalismo. Mi papá era pastor. Y de alguna forma llegó a mí esta idea muy generalizada en la iglesia cristiana de que es difícil quitarle un alma al diablo. Hermanos, no es difícil. Aceptar tal pensamiento sería negar la palabra, porque la palabra dice que las mies es mucha y está lista para ser recogida. Recuerdo una vez, comienzo este mensaje en el nombre del Señor, hablando de lo que el Señor hizo a través de Yo Hago Algo Nuevo y está haciendo en la península de La Guajira. La península de La Guajira es el punto más al norte de Sudamérica, en la República de Colombia. Allí viven los indígenas Wayuu, es una nación. Y se están muriendo cada día niños y ancianos de sed y de hambre. El gobierno colombiano dice que no puede hacer nada al respecto, pero Dios sí puede hacer algo al respecto. No es difícil quitarle un alma al diablo cuando somos herramientas del reino. Un día me acuerdo que estaba en medio de unas 50 mujeres wayuu, desnutridas, sedientas, en desesperanza, maltratadas por los esposos porque es cultura. El promedio de niños en una familia wayuu, el promedio son 10 hijos. Y estaban esas 50 mujeres allí y el Señor me dijo, habla de la mujer samaritana. Así mismo, ¿saben la historia? Oiga, es una cosa maravillosa. Dice la palabra que Jesús es el creador de todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas. Y ese Jesús un día se hizo carne, se hizo hombre. Y un día ese Jesús con sus discípulos le dice, quédense aquí. Y el lenguaje que usa es menester que yo pase por Samaria. Y ahora el creador de todas las cosas comienza a caminar por un desierto. Y dice la palabra que llegó a un pozo al mediodía. Y se sentó junto al pozo. Y uno se pregunta, ¿qué hace el creador de todas las cosas en el desierto al mediodía sentado junto a un pozo donde no hay nadie? Y dice la narración, la palabra de Dios, que de momento apareció una mujer que venía a buscar agua. Agua.
Cuando yo leí eso, yo pasé años en el Mediano Oriente, pasé años en África. Usted nunca va al pozo al mediodía. Va temprano en la mañana o va tarde en la tarde, temprano en la noche. ¿Qué hace esa mujer ahí buscando agua al mediodía? La contestación es: no quería que nadie la viera, porque tenía una historia, era una pecadora. Y el creador de todas las cosas dijo: es menester que yo pase por Samaria. Porque Jesús tiene un plan universal. Desde el principio de los tiempos Él sabía que era necesario que Él pasara por Samaria. Y le habló a esa mujer. Y trajo esperanza a esa mujer. Y esa mujer salió corriendo al pueblo a decir: he encontrado a mi Salvador. Y estaba yo dando testimonio de esto que aparece en la palabra a esas mujeres guayú. Y miré a mi alrededor, aquí estamos, en medio de un desierto. Mujeres sin esperanza, abusadas y abandonadas. Y cuando yo pregunté: ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal?, las 50 levantaron la mano. No es difícil quitarle un alma al diablo cuando somos herramienta del reino. La Guajira. Para ir a La Guajira, para ir al campo misionero, Dios nos tiene que preparar. Y lo bonito es que Dios sabe más sobre mí, David Robles, de lo que David Robles sabe sobre sí mismo. Soy licenciado en psicología porque quería conocerme a mí mismo primero, y Él me conoce mejor de lo que yo me conozco. Antes de ir ese tiempo al desierto en la península de La Guajira, el Señor estaba tratando conmigo. Estaba en Colombia, una convención nacional de pastores, y estaba en una mesa y conocí a todos los pastores menos a una mujer de Dios, una profeta. Y era mesa larga pero estrecha. Y estoy hablando con los compañeros y miro a la mujer de Dios, y el Espíritu me dice: le estoy mostrando algo sobre ti. Entonces termino de conversar y me viro a esa mujer y le pregunto: ¿qué le está revelando el Señor sobre mí? ¿Cuántos soldados hay aquí? ¿Cuántos policías hay aquí? Amén. Yo soy policía militar jubilado. Hay un problema con ser, uno de los problemitas implícitos en tener una carrera como militar o policía es que corremos el riesgo de confiar demasiado en nosotros mismos. En lo militar y en la policía se valora mucho cuando alguien muestra iniciativa, agresividad, pero sobre todo si le sale bien todo. Aleluya. Entonces el orgullo de un militar, de un policía, es tomar las decisiones correctas. Pero de nuevo, como cristiano, la decisión correcta viene ¿de quién? Viene de Dios. Y siempre hay esa situación de que si algo me sale bien, por ahí me enseña el ojito, el espíritu de orgullo, y me hace: qué bien vamos, ¿verdad? ¿Sabe que el Señor es un experto desinflando mi globo? ¿Sabe? Yo me acuerdo una vez, yo era diplomático de Estados Unidos en el Caribe Oriental y estaba en la isla de Barbados, y el Señor a través del gobierno de Estados Unidos me dio un carro que no había otro carro como ese en esa isla de 250,000 de personas. Entonces un día voy de la casa a la oficina temprano en la mañana y hay una estación de autobuses, ¿no? Y hay muchos estudiantes esperando el autobús, hay alguna gente. Y de momento yo dije: yo me apuesto que cuando yo pase frente a ellos van a mirar mi carro.
Y entonces pasé y miré por el espejo y todo el mundo estaba así. Dije, mira, están mirando mi carro. Y el Espíritu Santo tomó la agujita y dijo, es que el carro ni siquiera es tuyo. Señor, haz eso continuamente para mantenerme humilde. Gloria a Dios. De hecho, el Señor me dijo, cuando yo era capitán, todo me iba muy bien. Y ahí fue cuando el Señor comenzó a moverme a caminar por fe. Y me dijo lo siguiente, me dijo, David, tú te crees que tú puedes mucho. Así es que de ahora en adelante, cuando yo vaya a hacer algo a través en tu vida, por el llamado que te he dado, lo voy a hacer como no lo esperas. Pensarás que por ahí está la respuesta y el Espíritu Santo te va a hacer así. Y vas a mirar, es por ahí. Y así ha sido, hermanos. Y camino por fe, no sabiendo, no usando lógica. Oiga, pero funciona el sistema. Pero ese es David, aleluya. Yo no sé si tal vez tú tienes un problemita con eso, ¿verdad? Pero si quieres ir al próximo nivel, deja que el Espíritu Santo te pinche la bomba, ¿no? Entonces, cuando fuimos hace 2 años atrás a La Guajira, hacía más de 2 años que no llovía sobre la península. El Señor me estaba preparando para eso. Ahora estoy frente a la mujer de Dios. Sé que el Señor me va a hablar a través de ella. ¿Y qué hace la mujer? Ella extiende su mano derecha con la palma hacia arriba y me dice, descansa tu mano sobre mi mano. Y yo puse mi mano sobre su mano. Y pasan como 10 o 12 segundos y me dice el Señor a través de ella, ¿no estás descansando tu mano sobre mi mano? Y cerré mis ojos y me di cuenta que sí, estaba tocando su mano, pero no estaba descansando mi mano sobre la mano de la sierva. ¿Sabe lo que decidí? Dije, me voy a concentrar para descansar mi mano sobre su mano. Parece algo tan sencillo. Y pasaron 10 o 12 segundos y de momento me di cuenta, no puedo. Y cuando la miré a la sierva le dije, no puedo. Me dijo, el Señor dice que te va a enseñar a descansar en Él. Ya llevaba más de 20 años viajando por las naciones. Confiaba en el Señor, pero no sabía cómo descansar en Él. Y tú solo puedes aprender a descansar en Dios cuando Dios mismo te enseña. Entonces ahora vamos a La Guajira. Llego a La Guajira. Vamos a tener un poco más de 100 hermanos de diferentes naciones que llegan al día siguiente. Llego donde los pastores que son la iglesia ancla, así le llamamos a la iglesia que nos apoya en ese lugar. Y me dicen los pastores, pastor, hace 4 días que este pueblo, es un pueblo pequeño, Manaure, que no hay agua en ningún sitio. Oiga, 4 días sin agua en el desierto. Tan pronto me dijeron eso, sentí la sequedad en mi garganta. Y me dijeron, no hay agua por todo esto. Y ahora yo me preocupo porque tengo la responsabilidad, más de 100 hermanos, y no hay agua en ningún sitio. Entonces yo me puse a pensar, bueno, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me toca hacer? Entonces le digo, siempre hay una parte que el hombre o la mujer puede hacer, ¿no? Le dije, mire, llame a alguien, a un conductor de los camiones que traen agua, y dígale, pipa, dígale que traiga una pipa, que le pedimos 10,000 litros de agua. Llamó y regresó y me dice, pastor, él dice que nadie tiene agua, ningún camión tiene agua por kilómetros a la redonda. Ya hicimos nuestra parte, ¿no? Ahora no sabemos qué hacer. Entonces recordé las palabras que el Señor me dio a través de la sierva. Me dijo, quiero que descanses en mí. Miré a mí de lado a lado y vi un colchón
Y dije, como no sé más qué hacer, me voy a acostar ahí a descansar. Y me acosté a descansar. Y pasa una hora, estoy orándole al Señor. Y llega la pastora y dice, pastor, ya tenemos agua. Gloria a Dios. No me sorprende. El Señor siempre es proveedor. Pero siempre estoy curioso de cómo lo hizo. Entonces cuando llega el camión, teníamos ya los contenedores para echar el agua. Y entonces me acerco y me siento junto al conductor que está echando el agua en los contenedores. Y él está contando lo que pasó. Miren lo que pasó. Resulta que no había agua en ningún sitio, ¿no? Entonces, en una avenida a unos 40, 50 kilómetros de donde estamos, se varó una pipa que estaba llena de agua. Entonces el conductor trató de arreglar el camión, no lo pudo arreglar. Entonces llamó a su único amigo, que es el mismo amigo que llamó la pastora, y su amigo fue y buscó el agua y la transfirió, y ahora el único cliente que tiene es la pastora. Ahí va el agua. Dios había hecho una obra, porque sabía que los pocos obreros iban a llegar al lugar designado. Entonces ya con esa agua, de momento el pueblo se entera, los cristianos tienen agua. Comenzaron a pedir agua y claro que hay que darle. Yo pensaba, sí Señor, pedimos tantos litros, pero ahora estamos dándole agua al pueblo, tú te encargas. Porque ese era el único camión cisterna que había. Unos días después estoy lavándome los dientes, cepillándome los dientes, era temprano en la mañana. Y una niña como de 7 años me está mirando, estaba en uniforme, iba a irse a la escuela. Y se me queda mirando y se me acerca. Y yo estoy cepillándome y tengo un poco de agua y me estoy enjuagando la boca con el agua. Y entonces cuando se me para al frente y yo pues tengo la pasta, un poco de agua, echo el agua a un lado ya, limpiándome la boca, y ella me está mirando extrañada. Y cuando me le quedo mirando me dice, oiga, ¿usted bota el agua cuando se cepilla los dientes? Para nosotros es normal, pero ellos no tienen agua. Y le dije, tuve que confesar la verdad. Le dije, sí. Hizo. Y se fue. No apreciamos el agua que el Señor nos da. Pasaron 2 días. Y una mañana nos levantábamos tempranos antes de ir a los lugares remotos. Un hermano dijo, siento que debemos orar por lluvia. Y comenzamos a orar, el grupo. Y llegó el momento en que teníamos que salir y empezó a caer una lloviznita. Recuerden, hacía más de 2 años que no llovía. Y ya con la lloviznita nos tuvimos que ir, pero le dijimos al Señor, Señor, gracias por la llovizna, pero queremos lluvia sobre Manaure. Oiga, tengamos cuidado cuando limitamos al Señor o no sabemos cómo orar en el Espíritu. Les voy a explicar por qué. Nos fuimos. A las 6 horas estamos regresando. Es un desierto totalmente llano. Y yo veo a la distancia, veo 2 nubarrones grandísimos. Y se ve abajo algo gris. Y yo sé que es lluvia. Cuando llegamos a Manaure, esas 2 nubes habían llovido sobre Manaure y solo sobre Manaure. Así como lo habíamos pedido, lluvia sobre Manaure, así fue.
Y me di cuenta, debimos haber pedido lluvia para La Guajira. La mayoría del equipo de 100 hermanos son jóvenes, eran jóvenes. Y todos estamos vinculados por el sistema de WhatsApp, que es un sistema de teléfonos, ¿no? Cuando salimos ya para regresarnos a nuestros hogares, los pastores de la iglesia Ancla nos mandaron fotos de lluvia torrencial. Y nos dijeron el testimonio, desde que se fueron no ha dejado de llover sobre Manaure. Oiga, y los jóvenes empezaron, gloria a Dios, poniendo todos los dibujos. Y uno dice, si uno no conoce, uno dice, pero está lloviendo. ¿Por qué están tan sorprendidos y tan agradecidos? Pero es que ellos habían pasado sed también. Hay que vivirlo. El mismo que dijo a la tormenta detente, es el mismo que dice lluvia, da agua, da bendición. Y les parecerá bonito, a mí me pareció tremendo, porque era un testimonio de que Dios decía, yo puedo cambiar las más adversas circunstancias. No importa lo que haya pasado en tu vida. No importa si llevas 2 años o más tiempo en medio de la sequía espiritual o aún la provisión. El Señor dice, yo puedo hacerlo. El mensaje de esta mañana se titula, ¿quieres experimentar algo nuevo de parte de Dios? Esta es la segunda parte del mismo tema. Pero algo me estuvo un poco peculiar y fue que, si se fijan, no pude leer ninguna parte de la Biblia. Sí hice referencia completamente a la palabra, pero por primera vez creo que en mi ministerio no leí una porción bíblica. En cambio, este segundo mensaje está lleno de palabra de Dios para nosotros. Entonces, dice la palabra de sí misma que es viva y eficaz. Pero es que no sabemos cuán viva y eficaz es. Mire, este siervo ha vivido unas experiencias muy extrañas. Les voy a contar cuándo fue que yo aprendí que la palabra es viva y eficaz. Fue a través de mi pastor. Un día él se acercó a un hombre de Dios y el hombre de Dios le dijo, lee esto que está aquí. Y era la porción que decía, la palabra es viva y eficaz. Y dice el pastor que se quedó mirando la palabra, ese texto imprimido con tinta en ese papel. Y dice que de momento comenzó a ver que empezaron a moverse las letras. Él mirando las letras y empezaron a moverse. La palabra es viva y eficaz. Y siguió temblando y temblando y temblando y temblando y temblando. Y de momento, ¡fua!, salió un rayo de luz de esas palabras. De unas sencillas palabras en tinta en un papel. La palabra es viva y eficaz. Y lo que yo digo para uno será una administración y para otro será otro, acorde a la necesidad que cada uno tiene. Cuando el Señor comenzó a revelarme la visión de yo hago algo nuevo, Él me dijo lo siguiente y lo comparto con ustedes, y tiene que ver con agua y tiene que ver con ríos. En el libro de Apocalipsis se nos dice que de debajo del trono de la gracia sale un río. Todo viene de Dios. El Espíritu me explicaba que llega un momento que ese río se divide en muchos ríos. Cada uno es un llamado, con sus dones, con sus talentos. Y me explicaba el Espíritu Santo, sabe que un río tiene su cauce natural. Así también nosotros tenemos un cauce natural espiritual. Hay un camino por el que el Señor nos quiere llevar. Y cuando vamos por ese cauce natural,
tantos ríos que se han dividido de ese gran río que venía del trono de la gracia, van a ir tocando esas semillas que necesitan germinar y dar frutos. Pero el Espíritu me explicaba que si un río se queda solo y llega al desierto, se va a secar. Entonces llega un momento en que esos ríos tienen que volver a unirse. Y cuando esos ríos se unen, se convierten en una inundación. Y ya donde no llegaba un río, llega esa inundación y cubre la ribera de ese cauce, y todo árbol de fruto reciba esa agua y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ese eres tú, hermana. Si ese es usted y ese soy yo, somos ríos. Y el Señor no en balde dijo que todos somos parte de la iglesia de Cristo, cada uno un miembro con su función. Y el Señor nos está llamando a unirnos. Y Dios está cambiando, hermanos, lo que dábamos por sentado totalmente. Me decía el Espíritu Santo, me decía: David, un día Dios multiplicó las lenguas. ¿Para qué? Para dividir a la humanidad, porque se habían rebelado contra Él. Pero me dijo el Espíritu Santo, en estos últimos días el Señor está usando esas lenguas para unir su pueblo. Ningún ser humano puede pensar eso. Solo Dios trae esas metodologías. Entonces tenemos un ministerio multilingüístico, aleluya. ¿Quién sabe inglés aquí? Los necesitamos. ¿Quién sabe francés? ¿Parlez-vous français? Un petit peu? ¿Sprechen Sie Deutsch? Hermanos, necesitamos. ¿Quién tiene sueño aquí de aprender lengua extranjera? Santo Jehová. Empiecen, porque el Señor los va a usar. ¿Sabe que Dios está esperando que usted tome un paso de fe visible para que Él diga: sí me cree? Yo les voy a contar, tengo que contárselos de nuevo con el perdón de los pastores, cómo Dios a veces lo pone a uno en situaciones que uno dice: voy a pasar una vergüenza, pero es el propósito de Dios. Cuando el Señor me llamó a mí, me dio el llamado de Ezequiel, hablarle a una iglesia cristiana que no le hace caso, a una iglesia cristiana que es negligente, a una iglesia que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace. Y el Señor llama a esa iglesia pueblo rebelde, de dura frente, de dura cerviz. ¿Saben lo que es cerviz? Aquí. Es decir, que no se doblan para orar. Dice: no de lengua extraña. Todo lo que yo digo ustedes lo entienden, excepto los que acaban de llegar por primera vez. ¿No es cierto? Pero no obedecen. Tienes que tomar un paso de fe. Y tienes que tomarlo ya. Y el Espíritu te va a decir cuál es ese paso de fe. Pero ahora estoy yo. El Señor me hace un llamado y me dice, el segundo día que estoy orando, estaba en Ecuador. Me dice: te promoví a mayor. Ya eres mayor del ejército, que es un rango más alto que capitán. Entonces yo me detuve y dije: Señor, me has hablado grandes cosas, pero si no soy mayor cuando regrese a mi lugar de tarea, entonces nada aquí funcionó. Entonces regresé y me dijeron, cuando pregunté: yo soy mayor, me dijeron que no. Entonces me quedé rascándome la testa, ¿no? Pero saben que el Señor ya me había promovido, es que ellos no lo sabían. El enemigo detuvo el mensaje que venía, que decía que ya David Robles era un mayor. Entonces, ahora me encuentro yo, el Espíritu me dice: quiero que me creas que eres mayor. Y quiero que hagas algo tangible, que tú lo puedas ver. Entonces me pregunté: ¿qué puedo hacer yo?
Mi esposa, cuando le conversé, me dijo, no, la contestación es fácil. Tienes uniformes de invierno y uniformes de verano, militares. Estás en Panamá, no vas a usar los uniformes de invierno. Así es que cambia los parchos del uniforme de invierno de capitán a mayor y sigue usando los rangos de capitán con el uniforme de verano. Y así Dios ve que tú le creíste. Y así lo hice. Pasan 3 semanas y recibo una llamada en mi oficina. David, eran como las 2 de la tarde. Mañana a la 1 de la mañana sale un avión americano militar a Chile y tú vas para allá. Y acuérdate que es invierno allá. Yo listo. Y llego a la casa. El hermano se dio cuenta, ¿verdad? Y cuando habla el ropero, el uniforme que tengo que usar, los uniformes todos tienen rango de mayor. Y si yo salgo con el rango de mayor y no soy mayor, ¿qué van a hacer? Me van a meter a la cárcel. Entonces yo ahí quedé como que confundido. Pero yo tenía que actuar rápido porque había que cambiarle los parchos, porque el vuelo salía a la 1 de la mañana. Entonces tuve que salir, estaba en Panamá. Estoy acortando el testimonio. No puedo acortarlo. Tenía que moverme de una base militar americana a otra. Y cuando me movía de un lugar a otro no podíamos estar en uniforme. Tenía que quitarme la ropa y ponerme ropa de civil. Entonces llego donde está el sastre en la otra base. Y cuando tengo la ropa así, ¿no? Para que la cambie, el sastre está ahí. Le dije al Señor, Señor, si cambio los parchos voy a quedar confundido. 5 veces en mi vida le he dicho eso al Señor. Y el Espíritu me dice, llámate de nuevo a administración. Entonces yo le pregunto al sastre, ¿tiene teléfono? Sí. Voy, llamo. El capitán Mejía, ¿soy mayor o no soy mayor? Me dice, sí eres mayor. Le pregunto, ¿pero por qué no me lo dijiste? Y me dice, sí, ya yo le informé a tu oficina. 2 cosas me dijo el Espíritu Santo. Lo primero que me dijo fue que Satanás mismo había detenido el mensaje de mi promoción. Lo segundo que me dijo fue, David, lo que pasa es que se lo dijeron a tu gente de tu oficina y te quieren hacer una fiesta de sorpresa para la promoción antes que te vayas. Entonces yo dije, listo. Regreso de nuevo a la base, entro con mi uniforme, con mi ropa civil, me estoy cambiando y se me olvidó que había dejado la camisa del uniforme con el rango de capitán dentro del carro. ¿Alguien sabe ya por dónde voy? Entonces, como estaba medio vestido, le pedí a un sargento que por favor fuera y me buscara la ropa. Y cuando él se va a buscar la camisa, el Espíritu me dice, él vio el uniforme con el rango de capitán. En otras palabras, él está pensando cómo Robles sabe que ya no es capitán porque vio los rangos de mayor en el uniforme en el carro. Es decir, no hay sorpresa. Entonces él regresa, me da la camisa, me miró así medio extrañado, le pregunto, ¿pasa algo? Me dice, no pasa nada. Pero salió corriendo a hablar con el jefe. Entonces ahora llego yo al lugar de reunión y había un general y el general dice, tenemos una fiesta de sorpresa para el mayor David Robles. ¡Eh! Y David Robles dijo, ¿de verdad que sí? Cuando termina la reunión, que nos vamos a ir, éramos 12 en la sección y los otros 11 me rodean. Y ya yo sé por qué me rodean. ¿Ustedes saben por qué me rodean? Quieren saber quién me dijo que ya yo era mayor. Entonces mi jefe era un coronel y se me queda mirando y le digo, ¿qué pasa, jefe? Me dice, ¿quién? Estaba molesto. ¿Quién qué? Porque a veces hay que hacerse el ignorante. ¿Quién te dijo que ya eras mayor? Y yo le digo al Señor, yo era negociador de Estados Unidos en aquella época. Imagínese un negociador loco. Y me dice, ¿quién te dijo? Y yo le dije, ¿quién me dijo qué? Que te promovieron a mayor. Y yo cerré los ojos y le dije, Señor, me has metido un problema.
Y el Espíritu me dijo, testifica. Y este testimonio que he compartido, empecé a hablar con ellos y les miraba a cada uno la cara y veía que a medida que iba dando el testimonio, en la medida que iba dando el testimonio se iba cayendo la quijada. Y entonces seguí. Terminé el testimonio con el coronel de nuevo y le pregunto al coronel, ¿usted cree lo que yo le digo? Y está así. Y me dice, yo creo. Y nadie dijo nada más, todo el mundo se fue, nunca me hablaron del tema, pero Dios hizo algo en ese momento. Porque yo tomé un paso de fe en algo que podía ver. Y Dios está esperando de muchos aquí que ustedes hagan eso. Porque ustedes saben que Dios los ha llamado. Y es muy fácil. Yo me acuerdo una vez, yo vi una cartulina cuando yo tenía como 6 años de edad en mi iglesia. Y tenía el plato de recoger la ofrenda. Y tenía unas monedas de oro. Y tenía 2 manos allá arriba así, tomando las monedas. Yo tenía como 5 años. Y yo miré y dije, eso es lo que pasa después que recogen la ofrenda. Como que Dios se llevó el dinero, ¿no? Le cayó en las manos. Esa es inocencia de niños. Pero ya nosotros tenemos la madurez para entender que hace falta para recibir la bendición, actuar acorde a la palabra, en fe, confiando en el Señor Jesucristo. Ya no estamos de niños aquí. Vamos a leer un poco la palabra, bendito Jehová. Esta palabra es para esta congregación. Bendito eres, Señor. Isaías 61. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben todo lo que Dios le habló al pueblo de Israel? Es para nosotros también. Y hay que reconocerlo. Isaías capítulo 61. Y les pido reverencia por esta palabra. Y le pido al Espíritu Santo que nos hable a cada uno. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¡Aleluya! Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Me ha mandado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día del Dios nuestro, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Estos somos nosotros. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas. Me detengo un momento. El enemigo es malo. Si leemos Nehemías 4, el enemigo había destruido las murallas de Jerusalén y el pueblo estaba tratando de repararlas. Oiga, Dios está reparando corazones quebrantados en este lugar. Pero en uno de los versículos dice: pero llegó un momento en que los obreros estaban entre los escombros y como tenían carga, se cansaron. ¿Cómo ocurrieron los escombros en esas murallas? Es el calor de la prueba, es el ataque del enemigo. Dice la palabra ahí también, dice que Satanás se mofaba de la iglesia de Cristo, de Dios, que era el pueblo de Israel, y decía: ¿qué podrán hacer ellos
si ellos son como montones de escombro, de ceniza? Y el Espíritu me explicó algo. Me dijo: David, habían dioses paganos hechos de piedra, y cuando los israelitas obedecían el mandato de Jehová de destruirlos, no podían destruirlos a golpes porque era piedra y casi no habían herramientas en aquel tiempo. Entonces lo que hacían lo ponían junto al río y lo calentaban, lo ponían en una hoguera hasta que la piedra estaba muy caliente, y cuando estaba bien caliente le metían una patada, caía en el río de agua fría y se rajaba ese ídolo de piedra. Y aquí han habido algunos que estaban en el fuego pentecostés y estaban con el Señor, y el Señor se estaba manifestando en sus vidas y a través de ustedes, y de momento el enemigo le echó agua fría y ¡crack! Se rajaron. Y todavía están viviendo con esa experiencia. Y eso hace que se cansen cada vez que recuerdan las derrotas, cada vez que recuerdan su negligencia. Eso los debilita. Y el Señor dice: reedificarán las ruinas antiguas. Pero tienes que permitir que el Señor te ministre. Y levantarán los asolamientos, primeros, versículo 4, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Tremendo lo que el enemigo ha hecho en tu familia, que el espíritu de alcohol saltó de uno a otro, de abuso de hombre hacia esposa, esas cosas que vemos repetidas en las familias. El Señor dice: yo puedo destruir esa amenaza, esa maldición generacional. Ahora, el que está allá afuera me escucha a mí y dice: ese es un loco, ¿de qué está hablando? Estamos hablando cosas espirituales, ¿verdad? Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En estos últimos días, y esta es palabra profética, y lo dice la palabra, es confirmación de la palabra de Dios, Él tomará de aquello que guardó el malo, y Dios se lo dará a aquellos que han decidido promover el reino de Dios y su justicia. Y vamos a tener la riqueza para promover el reino, para que cada alma escuche el mensaje de salvación, para que cada alma sea ministrada. Esta iglesia tiene suficiente provisión para ser de bendición a otros. Porque siempre vamos a encontrar a alguien, a una alma necesitada que conoce o no conoce a Cristo, que está sufriendo una situación más difícil que la nuestra. ¿Saben qué pasa cuando un río no se mueve? Se estanca, después de un tiempo empieza a oler mal. Pero cuando el río fluye, hay peces, hay vida. No estanques la provisión cuando el Señor te diga: da. Amén. ¿Por qué estamos hablando de eso? El Señor y ustedes conocen. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, dice la palabra. Me detengo aquí. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu problema. Tal vez todavía no sabes descansar en el Señor. Tal vez no te has atrevido a hacer. Fíjese, el diezmo le fue dado al pueblo, el requerimiento al pueblo de Israel, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos nuestro, porque como le fue dado a ellos, es para nosotros también.
El Señor rompió mi necesidad cuando yo empecé a diezmar. Y cuidado, empecé a diezmar del neto, de lo que me sobraba. Y un día el Espíritu me dijo, no, es de todo. Y eso lo tiro al aire porque el Espíritu me dijo que se los dijera. Amén. Señor, gracias por ese llamado que has hecho a esta iglesia. Señor, yo entiendo que hay aquí quienes no conocen cuál es el llamado tuyo para sus vidas. Pero si ellos lo buscaren conocer, Señor, tú estás deseoso de hablarles sobre ello. Señor, hay algunos aquí que en algún momento, esto va para una hermana, oró por alguien y esa persona después le dijo, oye, después que oraste por mí, quedé sano. Y luego oró por otra persona y la otra persona en su momento le dijo, oye, oraste por mí y quedé sana. Hay don de sanidad en ti. Comienza a creer. Olvídate de lo que los otros digan. Si el Señor te dice, toca el hombro, con reverencia, porque el Señor también le va a dar testimonio a los pastores, ¿eh? Haz aquello a lo que has sido enviada y serás fuente de sanidad, canal de sanidad para muchos. Pero tienes que hacer tu parte, tienes que atreverte. Aleluya. El Señor dice que Él sana heridas, que Él restaura. ¿Hay alguien aquí que necesita recibir ministración de parte del Señor? Estoy hablando específicamente primero, vamos a orar por los enfermos luego, pero mujeres que necesitan sentir el toque divino para sanar una herida. Pasa al frente rápidamente. Tú sabes quién tú eres. Y mientras tanto el grupo de alabanza, guiado por el Espíritu, en tono, en volumen, cuando el Espíritu los diga, pasen al frente. Aleluya. Pastor, yo no sé quiénes ministran en esta área, pero aleluya. Aleluya. Pastor, tiene servidores que están aquí. Sí. Amén. La iglesia, esto no es curiosidad, esto es unirnos en un mismo espíritu para que Dios obre. Amén. Para los que vienen por primera vez, el Señor dice que oremos los unos por los otros. Y eso es lo que vamos a hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor, porque tú estás llenando, Señor, este vaso. Estás llenando, Señor. Llena, 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 llena. Ahora mismo, fuera, fuera, todo dolor, toda opresión, en el nombre de Jesús. Ahí va, fuera, 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 dolor, todo dolor, todo dolor, 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 en el nombre de Jesús. Ahí está la paz del Señor. Ahí está la paz del Señor. Ahí está, palabra. Ajá, sí, sí, alaba.